Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Y vamos a hablar de sistemas de armonización cromática. Hay muchos sistemas y vamos a ver los más significativos. Uno de ellos, el uso de colores complementarios. Se ha usado en muchas épocas. Esto produce una intensificación mutua y se ha usado para conseguir sensaciones cromáticas más brillantes y captar la atención del espectador, y hay muchos ejemplos dentro del impresionistas, por ejemplo, Monet en su obra Catedral de Rouen, Efecto de Sol, Ocaso, 1894. Utiliza amarillos, naranjas con azules y lo que quiere conseguir es un impacto de luz, una catedral muy luminosa. Monet llega al punto de afirmar que el uso de complementarios puede servir incluso para los sombreados que hasta entonces tradicionalmente se habían hecho a base de grises. Así pues, los impresionistas se dieron cuenta de que las sombras grises no existen, que en la sombra hay color, más apagado, pero color. Tiene una aureola de color y este color es el color complementario. Esto hace que los impresionistas creen las sombras con los colores complementarios, como ocurre en este cuadro, donde Monet utiliza toques anaranjados y azules para crear sombras. Otro ejemplo sería Van Gogh, en su obra Melocotoneros en flor, 1889. Uno de los secretos del éxito de los impresionistas es la armonización del color, y eso hace que sus obras sean muy atractivas. Hablemos de armonía monocromática. Cuando el pintor utiliza un solo color con tonos distintos en la misma obra, por ejemplo, Reinhardt, de pintura abstracta azul, se consigue una gran unidad. Otro ejemplo, Lendorf y Tusch, en la puerta de madera con ventana. A veces incluso se consigue que fondo y figura se unan sin sensación de volumen de separación. Las figuras se mimetizan con el fondo. Ejemplo, Gauguin, en su obra Terriora, 1897. El ocre aparece en todos los elementos aunque se utilice otro color, en las camisas, en la piel, en las paredes, etc. Y eso hace que el color ocre predomine en toda la obra y le dé unidad. A veces incluso se puede conseguir con un solo color una cierta sensación de volumen, como en Reinhardt. Del esquema análogo diremos que se intenta armonizar suavemente la obra utilizando colores muy próximos de la rueda de color que no muestra, por lo tanto, contrastes. Se crea una transición muy suave de tono a tono. Ejemplo, en la obra de Van Golden Agua Azul, que es un jardín. Del esquema complementario hendido diremos que cuando se utilizan tonos de color a ambos lados de un complementario, ejemplo, Tamayo, salón con piezas precolombinas en México, el amarillo como base en los sofás y su complementario el violeta, pero matizando sus tonos del más fuerte al más suave en los diversos elementos. El esquema complementario doble. Si el anterior además se usan tonos amarillos distintos. Y el esquema enterna o triádico. En este se usan colores equidistantes en la rueda de color, por ejemplo, los tres primarios, amarillo, rojo y azul, o verde, violeta y naranja. Ejemplo, Labrec en su obra Constructores, 1980. A veces en este esquema se usan colores neutros, que son aquellos que no producen un impacto en el espectador, como los grises para armonizar toda la obra. También se pueden usar otros colores neutros como el marrón. Otra manera de armonizar los colores es utilizar colores distintos pero que tengan un valor similar. Ejemplo de Paul en la obra Exposición de Artes y Oficios en el Antiguo Museo de Múnich, 1901. Es un cartel. Ha usado los colores en tonos suaves como pastel y de esa forma el tono le da una cierta uniformidad a toda la obra. Otra forma es buscar la armonía entre luces y sombras, y esto está referido básicamente al blanco y al negro y sus matices que son utilizados para reflejar la luz y la oscuridad. Ejemplo de Turner, la obra Luz y Color, 1843. Representa la luz que emerge después de una tormenta y aplica las pinceladas circulares para crear la sensación de torbellino, de tormenta, y en el centro blanco con toques de amarillo y azul, y ese blanco emerge de un entorno negro y consigue que la luz se intensifique por contraste. No utiliza un blanco puro o negro y usa tonos que los van uniendo, el amarillo con el marrón y el negro, en una especie de tránsito o blanco, gris, azul, negro. Otro factor
que interviene en la percepción del color es la intensidad de la fuente luminosa y en función de la luz que reciben los objetos se perciben de una u otra manera, casi desde el negro hasta el blanco. El artista también puede utilizar esto para conseguir el efecto de volumen, de espacio, o sea, el modelado a base de efectos de luz y sombra creando una sensación de espacio. Las figuras hipotéticamente tienen volumen y por tanto hay zonas donde les da la luz y zonas que están en sombra. Mantegna, en la obra Cámara de los Esposos. Aquí consigue el espacio con una iluminación lateral desde la derecha que incide en una figura que tiene 3 dimensiones y por eso el rostro está pintado con carnaciones diferentes, más claras o más oscuras con introducción de grises y el efecto que consigue es el de volumen. Así pues, la luz y el color y su variación de tonos se utilizan para representar el volumen, la tercera dimensión en pintura, y es lo que se denomina modelado. A continuación vamos a hablar de variables que tiene que tener en cuenta el artista respecto al color y la luz. Las imágenes que pinta el pintor tienen un color propio, un color que llamamos color local. Junto al color local existe el color tonal, que es el color modificado por el efecto de la luz. Esto debe tenerlo en cuenta el pintor, ya que en función de donde disponga la dirección de la luz deberá utilizar matices de color, utilizará pues el color tonal para darle volumen. Hay un tercer elemento, y es el color reflejado, que este es cuando la luz que incide en superficies y es reflejada, y esta estará coloreada con el color del objeto que la refleja, y esta luz al incidir sobre un objeto próximo lo tinta, lo colorea. Este efecto, este color reflejado, deberá tenerlo en cuenta el artista. Ejemplo de Vermeer en su obra Mujer con aguamanil, 1662 al 65. La cofia es blanca en su color local, pero por efecto de la luz el blanco cambia y hay colores reflejados. El azul del cristal tinta la luz y tiñe la cofia de azul. Los reflejos del jarrón y de la capa de color azul también se reflejan en la cofia. La jarra brillante también es teñida por el reflejo de la tela y al reflejar la luz ella misma contribuye a reflejar los tonos azules. Actúa como una especie de espejo de los reflejos del vestido y la capa sobre la cofia que acaba no siendo blanca sino teñida de azul. Todo este juego es un estudio que el pintor debe hacer del natural. El pintor puede utilizar un determinado color para llamar la atención del espectador. Ocurre generalmente en pinturas con tonos neutros y de repente introduce un tono elevado. Es un recurso compositivo que prende la atención del espectador. Por ejemplo, Goya en la obra La carga de los mamelucos. Toda la pintura tiene tonos apagados, excepto en el centro, el blanco del caballo y el rojo del mameluco. Este recurso se utiliza mucho en publicidad, ejemplo, anuncio de perfume con Catherine Deneuve. Aquí se resalta el color del perfume y se capta la atención con el rojo en la nariz. La luz. El pintor, para crear un cuadro, tiene que crear luz, una luz que es artificial. La luz que incide en la escultura es luz natural e incide sobre ella y la conforma de alguna manera. En pintura, sin embargo, el pintor debe recrear una luz que es ilusoria, ya que no hay luz natural en la pintura. La luz en pintura está asociada al color. La luz de la pintura es color. La luz se finge con el color, con el blanco o con los colores claros, dependiendo del tipo de luz que se quiere recrear. Hay distintos tipos de luz recreada en una pintura. La luz natural y la luz artificial y la luz particular. La luz natural, por ejemplo, en los paisajes. La luz artificial, por ejemplo, de Letour en su obra San José Carpintero. La iluminación es una vela, o también en María Magdalena. Y la luz particular aquí la utilizan algunos artistas, sobre todo los tenebristas o naturalistas, y es como la luz de un foco de un teatro. La luz se centra sobre un motivo con propósito compositivo, temático. Por ejemplo, Caravaggio, que deja todo el ambiente en penumbra y de repente surge una luz, que hace emerger la figura o figuras sobre la que se dirige, por ejemplo, en la obra La vocación de San Mateo. Y esta luz tiene además un simbolismo. La luz es Dios. Va acompañada de Jesucristo, por ejemplo, en la obra La conversión de San Pablo. Rembrandt también utiliza este tipo de luz. La luz universal es una luz homogénea que se difunde homogéneamente por toda la escena sin grandes contrastes entre zonas, que no crea grandes efectos de luces y sombras, por ejemplo, en Piero de la Francesca, la Virgen con el Niño, adorada por Federico de Montefeltro.
Los pintores se dieron cuenta de que la luz altera la percepción de las cosas, la nitidez con la que percibimos los objetos, la luz y el aire que se interpone entre nosotros y el objeto. Lo que hace esta luz y el aire es desdibujar los contornos conforme más lejanos están, y este principio es la base en la pintura de Leonardo, y por eso pintará los primeros planos más nítidos y difumina los elementos del segundo plano, o el fondo, que es el sfumato, es el mismo principio de la perspectiva aérea. La luz tiene también una función simbólica, especialmente en la religión cristiana, y siempre se ha asociado a la presencia de la divinidad, como ocurre con Caravaggio, por ejemplo. A lo largo de la Edad Media se repiten los fondos dorados de forma que se anula el espacio real, y estos fondos dorados son como un reflector del fondo del cuadro, ya que la luz se refleja en él y contribuye a desmaterializar las formas, y parece que las figuras flotan en un universo desmaterializado, y esto permite pensar que estas figuras se mueven en un entorno sagrado. Hablemos de evolución de la utilización del color y la luz. Muchas veces la gama cromática que emplea el pintor no es algo que pueda escoger, sino que viene determinado por el desarrollo técnico de la época. No siempre se ha dispuesto de la misma cantidad de pigmentos. A partir del siglo XIX, el pintor ya dispone de una amplia variedad de pigmentos que hasta entonces no había sido posible. También el color se ha usado de distinta forma en función de variantes estilísticas. En Egipto y Creta se usan colores planos, sin una gran gama cromática. El color tiene un cierto simbolismo. Por ejemplo, los hombres se pintan con pigmentos ocres y las mujeres con blanco. En la Edad Media también la gama de colores es muy reducida. Al final de ella, ya con los flamencos, aparecen colores más brillantes, como los azules de ultramar, y esto nos llevará hasta el Renacimiento, y vemos que la gama es muy amplia y se van configurando diferentes actitudes sobre el color con escuelas que le dan una mayor o menor valor al pigmento. Como ejemplo, citaremos las muy ricas horas de los hermanos Limbourg, donde el predominio de los azules intensos simbolizan el poderío económico del duque de Berry. La escuela florentina del siglo XV no le da al color el valor fundamental que tiene para ellos, el dibujo. La escuela veneciana también en el siglo XV inaugura una manera de tratar el color que tendrá gran influencia y basa su pintura en el color como elemento unificador de la pintura, como por ejemplo hace Giovanni Bellini en La Transfiguración de Cristo, 1480. Con una fuerza y una riqueza de los colores, las capas tienen un tránsito de tonalidades casi desde el blanco. Se ha dicho que esta escuela está influida por el colorido de la escuela de Venecia de su saturación cromática, como por ejemplo Tiziano en Amor Sagrado y Amor Profano, 1515, con un uso del color predominante. Hay que tener en cuenta que Tiziano tenía a su disposición una gama cromática más amplia. Grandes pintores del color han sido, entre otros, Rembrandt, Vermeer, Tiziano, Bellini, Giorgione, Rubens, etc. En el siglo XVIII, Gainsbourg, el muchacho de azul, en 1770, algunos pintores intentan romper con ciertos preceptos como la utilización de los tonos fríos, en primer término, y pintan el fondo con colores calientes, al revés de como canónicamente se había haciendo, y podemos ver cómo Gainsbourg consigue la sensación de espacio entre profundidad, haciendo lo contrario a la tradición clásica canónica. El gran siglo de la pintura en cuanto al color es sin duda el siglo XIX. Esta emergencia es también debida a avances técnicos y científicos en cuanto a los pigmentos y a las investigaciones en el campo de color. Pintores como Turner, Delacroix y otros realizan investigaciones en este sentido. Delacroix es un precursor de los impresionistas e incluso de los puntillistas y basa una buena parte de su pintura en el uso de los colores complementarios. A partir de aquí aparecen los impresionistas e incluso un pintor anterior a ellos que no quiso que se le asociara con los impresionistas, como fue Manet, que apuesta por los colores locales. Para Manet, la pintura no tiene que simular el volumen y utiliza colores planos. Sus colores son muy luminosos, propios de los impresionistas. Monet, ya dentro del movimiento impresionista, dice que el pintor debe pintar manchas de color, como por ejemplo en la obra Impresión del amanecer, 1872, en donde vemos las manchas de color. Los impresionistas van a tener una gran influencia en movimientos posteriores como el neo-impresionistas, los puntillistas que incluso pretenden que el espectador mezcle los colores en sus ojos. También en pintores posteriores como Gauguin,
que es un pintor del color que busca la armonía, la ornamentación y que la obra resulte atractiva, jugando con las superficies de color que buscan un resultado cromático, armónico y colorista, pretendiendo plasmar la belleza de la naturaleza e incluso habla de la música. Dice que el color debe crear una armonía que sea capaz de transmitir una emoción sobre el espectador, de la misma forma que lo hace la música. Gauguin es el primero que habla del poder emocional del color. Van Gogh también es un pintor del color que introduce una novedad importante y es la utilización de colores que no siempre son colores que responden al color natural, sino que corresponden más bien al color de lo que quiere transmitir. Es lo que llama color sugestivo. Por eso a veces crea disonancias y este color no naturalista será utilizado posteriormente por otros movimientos como los fauvistas. Van Gogh en la obra El Café Nocturno. En la pintura contemporánea, el color se convierte en el gran protagonista de los movimientos de vanguardia como los fauvistas, como por ejemplo Matisse en su obra André Derain. Aquí se rompe con el color natural y se buscan colores que rompan, que impacten en el espectador, la alteración del color natural para buscar la emoción. El final de este proceso tendrá lugar con la pintura abstracta, que busca la armonía del color y solo con el color, ya que lo representado no tiene nada que ver con ningún objeto de la naturaleza, como por ejemplo Delaunay en la obra Tango Magicite. Son retazos de color que busca el contraste del cromatismo. Y por fin Kandinsky, que es el final, la búsqueda del contraste con el color en sus pinturas, que tienen que ver con la armonía musical, sin formas reconocibles en la naturaleza, busca armonía y contraste como en la música.